Ya, Augusto, ya no me pongas de anfitrión, no me pongas de anfitrión porque yo voy a estar más bien ya, pasando mis ok, ok, ayudas. ya. ya está Carlos, ya puedes grabando. grabar. Ya está Ya, grabando. ya puedes grabar, ya, listo. Muy bien, buenas noches a todos. El tema que se había programado para hoy día era dentro de la carta encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, el capítulo 5, que justo habla de la mejor política. Como en nuestro WhatsApp se está hablando permanentemente de la cuestión política y hay todo tipo de tendencias, ideologías, algunas contrapuestas, entonces es bueno en este entorno ideológico ver qué dice el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti. Las palabras claves de este capítulo de la encíclica son pueblo, trabajo, bien común y caridad política. En la parte introductoria de este quinto capítulo habla de populismo y liberalismos. El desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas o en formas liberales. En formas populistas que los utilizan a los débiles demagógicamente para sus fines, y en las formas liberales los usan al servicio de los intereses económicos de los poderosos. En ambos casos se advierte la dificultad para pensar un mundo abierto, o sea, un mundo que tenga lugar para todos, que incorpore a los más débiles y que respete las diversas culturas. Esa expresión se ha convertido en una de las polaridades de la sociedad dividida. Se pretende clasificar a todas las personas, agrupaciones, sociedades y gobiernos a partir de una división binaria, populista o no populista. Ya no es posible que alguien opine sobre cualquier tema sin que intenten clasificarlo en uno de estos dos polos, a veces para desacreditarlo injustamente o para enaltecerlo en exceso. Debemos recordar la palabra pueblo entendido como una categoría abierta, disponible para la confrontación y el diálogo. Es el popularismo indicado por Francisco que se contrapone al populismo que instrumentaliza al concepto pueblo para su propio servicio, fomentando el egoísmo para aumentar su popularidad. La mejor política es la que tiene en cuenta el trabajo, una dimensión irrenunciable de la vida social, y tratar de asegurar que todos tengan la posibilidad de desarrollar sus propias capacidades. O sea, el trabajo, darle trabajo a las personas, es que estas personas tengan la posibilidad de desarrollar su potencial, sus capacidades. La mejor ayuda a un pobre no es darle dinero, que es un remedio temporal, recuerden los bonos, sino el hecho de permitirle vivir una vida digna a través del trabajo. Esa es la mejor ayuda a un pobre, ¿no? Darle la posibilidad de que con su trabajo recupere su dignidad y su economía. La verdadera estrategia de lucha contra la pobreza promueve a los pobres desde la solidaridad y la subsidiariedad.
Es tarea de la política encontrar una solución a todo lo que atente contra los derechos humanos fundamentales. ¿Y qué cosas son las que atentan contra los derechos humanos? La exclusión social, el tráfico de órganos, el tráfico de tejidos, de armas o de drogas. La explotación sexual, el trabajo esclavo, el terrorismo y el crimen organizado. Entonces, es tarea de la política solucionar cada uno de estos problemas que atentan contra los derechos humanos. Fuerte es el llamamiento del Papa a eliminar definitivamente dos cosas: el tráfico, la vergüenza para la humanidad, y el hambre, que es criminal porque la alimentación es un derecho inalienable. La mejor política. La política es una de las formas más preciosas de la caridad, dice Francisco. Para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial con pueblos y naciones que vivan la amistad social, hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. En cambio, desgraciadamente, la política hoy con frecuencia suele asumir formas que dificultan la marcha hacia un mundo distinto. Una política que reconozca la importancia del pueblo, entendido como una categoría abierta, disponible para la confrontación y el diálogo. Confrontación quiere decir confronto ideas, no ataco personas. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta incluso en el WhatsApp de Hades. Hay que conversar al nivel de las ideas, rechazar, discutir, argumentar contra las ideas, pero nunca atacando al mensajero de las ideas. Querer instalar el populismo como clave de lectura de la realidad social ignora la legitimidad de la noción de pueblo. El intento por hacer desaparecer del lenguaje esta categoría podría llevar a eliminar la misma palabra democracia, es decir, el gobierno del pueblo. No obstante, al afirmar que la sociedad es más que la mera suma de los individuos, necesitamos justamente la palabra pueblo, que aglutina a las personas. Se necesita el concepto pueblo porque hay fenómenos sociales que articulan a las mayorías. Existen megatendencias y búsquedas comunitarias y además para conformar un proyecto común más allá de las diferencias. Finalmente, es muy difícil proyectar algo grande a largo plazo si no se convierte en un sueño colectivo. Ojo, evitar el uso demagógico de pueblo o popular por parte de los políticos. En la caricatura, el político dice: yo se lo debo todo al pueblo. Y el pueblo le contesta: pues devuélveselo. No basta la categoría lógica, que es necesaria, ni basta tampoco la categoría mística de que todo lo que hace el pueblo es bueno. Ser integrante de un pueblo es formar parte de una identidad común hecha de lazos sociales y culturales. Y esto no es algo automático, sino todo lo contrario, es un proceso lento, difícil, hacia un proyecto común. Hay líderes populares capaces de interpretar el sentir de un pueblo,
su dinámica cultural y las grandes tendencias de una sociedad. El servicio que prestan estos líderes populares, aglutinando y conduciendo, puede ser la base para un proyecto duradero de transformación y crecimiento, que implica también la capacidad de ceder lugar a otros en pos del bien común. Los líderes falsos populistas, sin embargo, cautivan instrumentalizando políticamente la cultura de pueblo al servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder. Conocemos varios casos y el Perú no está exento de poder caer en eso. Peor aún cuando se convierte en formas groseras o sutiles de avasallamiento de las instituciones y de la legalidad, desfigurando justo la palabra pueblo. Tenemos aquí una comparación del auténtico líder popular y del líder falso populista. La categoría de pueblo es abierta. Un pueblo vivo, dinámico y con futuro es el que está abierto permanentemente a nuevas síntesis, incorporando al diferente. Por otro lado, el inmediatismo, nos dice Francisco, es otra expresión de la degradación de un liderazgo popular irresponsable. Se responde a exigencias populares en orden a garantizarse votos o aprobación, pero sin generar los recursos para el propio desarrollo de la persona, para que pueda sostener su vida con su esfuerzo y su creatividad. Los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras, transitorias. Miren ahí la cola para ir a la ayuda social o a recibir bonos, mientras que el empresario está esperando, él tiene un letrero, necesito empleado, nadie busca eso. Todos buscan la mamadera, ¿no? La mejor ayuda para un pobre es facilitarle con el trabajo la posibilidad de hacer brotar en cada uno sus capacidades, sus iniciativas y sus fuerzas para tener una vida digna. No existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del mismo. El trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no solo es un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones y competencias, para sentirse responsable en el perfeccionamiento del mundo y, en resumen, para vivir como pueblo. Para las visiones liberales individualistas, la sociedad es una mera suma de intereses que coexisten y acusan de populistas a los que defienden los derechos de los más débiles. La política no puede renunciar al objetivo de lograr que la organización de una sociedad asegure a cada persona alguna manera de aportar sus capacidades y su esfuerzo, o sea, el trabajo. La caridad implica, nos dice Francisco, una marcha eficaz de transformación de la historia que exige incorporar las instituciones, el derecho, la técnica, la experiencia, los aportes profesionales, el análisis científico
y los procedimientos administrativos. O sea, hay que incorporar todos estos elementos para convertir la política en caridad política. No hay, de hecho, vida privada si no es protegida por un orden público. Un hogar cálido no tiene intimidad si no es bajo la tutela de legalidad de un estado de tranquilidad fundado en la ley y en la fuerza y con la condición de un mínimo bienestar asegurado por la división de trabajo, los intercambios comerciales, la justicia social y la ciudadanía política, esta última tan venida a menos desde que los diferentes gobiernos la eliminaron del sistema educativo. Entonces, si la familia no forma una actitud ciudadana seria y en el colegio se ha eliminado esa educación cívica, ¿de dónde entonces la población va a tener ciudadanía política? Es necesario fomentar no solo una mística de la fraternidad, sino al mismo tiempo una organización mundial más eficiente para ayudar a resolver los problemas acuciantes de los abandonados que sufren y mueren en los países pobres. Todo esto no se conseguirá sin un cambio en los corazones humanos, en los hábitos y en los estilos de vida, porque la propaganda política, los medios y los constructores de opinión pública persisten en fomentar una cultura individualista e ingenua ante los intereses económicos desenfrenados y la organización de las sociedades al servicio de los que ya tienen demasiado poder. Para dar calidad a las relaciones humanas, se precisa la educación, el desarrollo de hábitos solidarios, la capacidad de pensar la vida humana más integralmente y la hondura espiritual. El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. El neoliberalismo propone el mágico derrame o goteo como único camino para resolver los problemas sociales. El supuesto derrame no resuelve la inequidad, sino que es una forma de violencia que amenaza el tejido social. ¿Qué dice ahí? Orientada a promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial para que sea posible acrecentar los puestos de trabajo en lugar de reducirlos. O sea, crear puestos de trabajo es el único camino de solución para un país. Puestos de trabajo que den estabilidad a las familias. Y más bien lo que está pasando es una reducción de los puestos de trabajo. Sin formas, ¿qué dice ahí? Sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica. Hoy precisamente esta confianza ha fallado.
Tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos. Hace falta pensar en la participación social, política y económica, de tal manera que incluya los movimientos populares y anime las estructuras de gobierno locales, nacionales e internacionales con ese torrente de energía moral que surge de la incorporación de los excluidos en la construcción de un destino común. Con ellos será posible un desarrollo humano integral que implica superar esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres, y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos. No hay que dejar afuera al pueblo en su lucha cotidiana por la dignidad en la construcción de su destino. La justicia, nos dice Francisco, es dar a cada uno lo suyo. Significa que ningún individuo o grupo humano se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y de los derechos de las otras personas singulares o de sus agrupaciones sociales. El panorama mundial hoy nos presenta grandes sectores indefensos, víctimas de un mal ejercicio del poder. Se constata el debilitamiento de poder de los estados nacionales porque el poder económico-financiero transnacional tiende a predominar sobre la política. Se compra a los políticos. Se debe gestar organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, la erradicación del hambre y la miseria y la defensa cierta de los derechos humanos elementales. El poder internacional. Las estrategias que se desarrollaron después de la crisis del 2008 en el mundo se orientaron a más individualismo, a más desintegración y a más libertad para los verdaderos poderosos. Es necesaria una reforma tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la arquitectura económica y financiera internacional para que se dé una concreción real al concepto de familia de naciones. Se debe sostener la exigencia de mantener los acuerdos internacionales suscritos, de manera que se evite la tentación de apelar al derecho de la fuerza más que a la fuerza del derecho. Muchos rechazan la política por los errores, la corrupción y la ineficacia de algunos políticos. Además, hay estrategias que buscan debilitar la política, reemplazarla por la economía o dominarla con alguna ideología. Necesitamos una política que piense con visión amplia y que lleve adelante un replanteo integral
incorporando en un diálogo interdisciplinario los diversos aspectos de la crisis. La mejor política es la que